Vamos al mensaje que Dios nos ha traído en este día. Vamos a buscar, por favor, el libro de Gálatas. Gálatas, vamos a leer el capítulo 6, del verso 7 y el verso 8. En este día vamos a entender lo que Dios nos ha puesto y le hemos llamado el árbol de la vida. Vamos a ver la importancia que tiene. ¿Qué es? Vamos a recordar primeramente qué es el árbol de la vida y qué importancia tiene en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Amén. Dice la palabra en Gálatas, capítulo 6, verso 7 y verso 8. No se engañen, dice el Señor. Fíjese qué importante las palabras con las que comienza el Señor este mensaje. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bien, en esta breve introducción que el Espíritu Santo nos pone para el mensaje de esta tarde, vemos primeramente que aquí se muestran dos cosas, ¿sí? Las dualidades, hemos hablado de ello, y aquí el Espíritu nos va a hablar de otras dos, pero en este comienzo habla de la siembra y la siega, y de lo que se siembra para la carne y para el Espíritu. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver dos dualidades también importantísimas en la vida de un hijo de Dios. Precisamente es la siembra y la cosecha, pero también vamos a ver la importancia de la bendición y la maldición. No solo no vamos a verlo, no vamos a ver la bendición y la maldición que recibimos, las que hay en nosotros, las que Dios nos da. Nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos lo que es bendecir y maldecir, porque es un poder que Dios también nos ha concedido. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que bien habla por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, que no estemos engañados. Qué importante es cómo comienza el mensaje, porque muchas de las veces nosotros tenemos por aceptar lo que la palabra de Dios sin pedir confirmación. Tenemos un entendimiento de la palabra de Dios, pero como Pablo también dice, no se sobreedifica, y entonces podemos caer en un error, porque recuerde que también el maligno ocupa la palabra del Señor para engañar, la trastorna, la usa de mala manera. Y si nosotros no estamos buscando de algún modo por medio de la oración o de la Biblia que el Espíritu Santo nos confirme, pues difícil y muchas veces equivocado va a ser lo que creamos. Amén. Bueno, primero vamos a ver lo importante que es detectar en cada problema cuál es la razón. ¿Cuál es la razón? Si nosotros nada más nos enfocamos en la solución, lo hemos dicho en otras ocasiones, es importantísimo que en cualquier situación que nosotros estemos viviendo en la vida, de cualquier tipo o carácter que tenga el problema, si nosotros no vamos a la raíz, solamente lo vamos a superar o por un tiempo pasará, pero será un problema que frecuentemente esté afectando a nuestra vida. Por eso es importante que nosotros vayamos a la raíz de las cosas. Hace tiempo Dios nos habló diciéndonos que la razón del por qué seguimos luchando y batallando con el mismo mal es porque el pecado sigue usando nuestras debilidades. Es decir, nuestras áreas débiles no se fortalecen, y esto se debe a que cortamos el tallo o el tronco, como le decía hace un momento, pero dejamos la raíz.
No buscamos solucionar el problema desde lo más profundo y por eso seguimos tropezando en nuestra vida espiritual. Por eso es que esas cosas que deseamos ya dejar, que muchas veces lamentablemente hay personas que al no ver esa victoria, al seguir batallando con su carne, pues se dan por vencidos y dejan el camino, se apartan y pues Dios tenga misericordia, solo Dios sabe lo que será de esas personas. Pero Dios es misericordioso y sabio para con los que perseveran. Por eso Dios nos dice, ve a la raíz, busca hasta lo más profundo, porque muchos, aunque usted no lo crea, muchas de las veces, la raíz del problema no está en nosotros. No es cosa de nosotros y ahorita lo vamos a ver. Usted se va a dar cuenta cómo no es al 100% nuestra culpa. Amén. Hay dos dichos que vienen al caso para esta palabra que Dios nos ha dado, que dice, hierba mala nunca muere porque se deja la raíz, y hay otro que dice que muerto el perro se acabó la rabia, porque se solucionó el problema desde la raíz, ¿sí? Ahora, hablando de esta doble moral, de esta doble vida, de este doble ánimo con el que constante y frecuentemente vivimos, ¿sí? Del por qué hay en nosotros bien y mal, para poder entenderlo y aún mejor, aún más, para poderle dar una solución, conozcamos la razón, vayamos hasta la raíz del por qué seguimos con esta situación en nuestras vidas. Primero vamos a ver por medio de la palabra cómo es que nosotros, ahí está el bien y el mal. Busque por favor la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 7 del 12 al 25 en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser en sobremanera pecaminoso. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Ahorita vamos a entender esto que Pablo dice que no lo entiende. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo dice en sus palabras, no lo entiendo. No sabemos con claridad, Dios hay muchas cosas que no nos ha de revelar. No sabemos si Pablo no lo entendió
Sí, porque no era una revelación para su tiempo, porque Dios muchas veces ocupa las cosas para acercarnos a Él. Dios es tan extraordinariamente maravilloso que aún el mal que hacemos lo ocupa para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos hace conocer el mal, y viene el arrepentimiento, lo que algunas personas conocen como el cargo de conciencia. Nos arrepentimos, nos duele, y ¿qué es lo primero que hacemos? Nos volvemos a acercar a Dios. Es tan extraordinaria la sabiduría de Dios que a veces también, aún a través del mal, Dios nos acerca. Pero miren lo que Pablo no entendió. Para poder entenderlo, necesitamos ir al principio de las cosas. Esa es la raíz de todos los problemas de esta humanidad. Y lamentablemente los hijos de Dios están tan apáticos, tan cegados, tan endurecidos en sus corazones, que es más cómodo venir a buscar la respuesta que pedirle a Dios la dirección. Toda respuesta y toda solución, la raíz, mayormente la raíz de todos los problemas que vivimos, la vamos a encontrar en el principio de las cosas. Vaya por favor al libro del Génesis. Vamos a leer Génesis 2, del 7 al 9 y del 15 al 17, para que podamos entender lo que Pablo decía, no he entendido. Dice la palabra, Génesis 2, 7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15 dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Hace tiempo Dios nos habló de los dos sentidos en los que está escrita su palabra: el sentido figurado, que también se le conoce por las parábolas, y el sentido literal, el sentido específico de las cosas. ¿Por qué es? Porque es bien importante que nosotros sepamos esto. Porque es bien importante que sepamos cómo Dios no es que disfrace, esa es su manera de hablar. Pero es importante que nosotros sepamos, conozcamos a Dios. No solamente leamos las Escrituras, sino que a través de las Escrituras conozcamos a aquel que habla a través de ellas. Porque si nosotros no sabemos cómo Dios se expresa, no lo vamos a entender. Para poder entender a una persona que habla inglés, por lo menos necesitamos el 50% de conocer ese idioma o cualquier otro idioma. Pasa lo mismo con el Señor. Es como si Dios hablara en dos idiomas. Uno que podemos entender y otro que nos es velado. ¿Por qué nos es velado? Porque ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Pero si nosotros nada más nos quedamos apáticos, no buscamos a qué se refiere, cuando no entendemos una palabra, pues no vamos a entender el mensaje completo. Por eso es importante que nosotros entendamos los dos sentidos en los que la Biblia habla: un sentido figurado, de alguna manera humana, para que usted entienda como disfrazado. Porque es la manera en que, como le vuelvo a repetir, también Dios nos atrae a Él. A los curiosos, a los interesados. Señor, ¿qué es esto? ¿A qué te refiere? Usted tiene que pedir en oración y recibirá confirmación por medio de su palabra, o en su palabra y a través de la oración.
Por eso es importante la intimidad con el Espíritu Santo. Y en el versículo 9 que acabamos de leer, del Génesis 2:9, ¿sí?, vemos ambos sentidos usados por Dios. Aunque fue Moisés quien escribió, recuérdese que era Dios quien le estaba mostrando las cosas, ¿sí? Los primeros, hablando de esto, los primeros son literalmente árboles que dan fruto para comer. En el versículo 2, en el versículo 9, el Señor le dice a Adán que hay árboles de los cuales puede comer, pero los otros dos no son literalmente árboles, sino que Dios les llama en un sentido figurado árbol. De esto también hace tiempo el Señor, por medio de su Espíritu, también nos habló. ¿Y a qué le llamó árbol? A un libro. Es decir, cuando el Señor le dice a Adán del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no le está hablando literalmente de una planta que crece, sino de un libro que estaba puesto ahí. Miren lo que dice el Salmo 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué nos muestra el Espíritu Santo con esto? Que antes de que todo fuera materializado, primeramente fue escrito. Y ese libro estaba precisamente en medio del huerto, porque dice también ahí más adelante, ¿sí?, que los ojos de ellos fueron abiertos. Cuando usted es ignorante de alguna cosa y por medio de un libro la entiende, o la descubre, o le es revelada, su entendimiento es abierto. Es la expresión de sus ojos fueron abiertos. También lo habla en un sentido literal. No quiere decir que estaban cerrados, quiere decir que comprendieron, quiere decir que aprendieron. ¿Sí? El libro del Génesis, el libro del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis usted también va a encontrar que se menciona 7 veces en varios capítulos y versículos el libro de la vida. El libro del Apocalipsis confirma lo que está escrito en el libro del Génesis. No fue un árbol, no fue un fruto de un árbol, sino lo que estaba escrito en un libro. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Para que podamos tener mayor claridad en las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos a ir directamente al huerto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. No necesitamos que Dios vuelva a abrir el acceso al huerto de Edén para que nosotros vayamos, estemos literalmente como Adán y Eva delante de los dos árboles. Porque vamos a tener y tenemos en Cristo Jesús, y ahorita lo vamos a ver, la misma oportunidad que Adán y Eva. Entonces, ¿qué les pasó literalmente a Adán y a Eva cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? Al comer o al leer, ¿sí?, de su fruto, su semilla también se sembró en ellos. Esto lo podemos ver reflejado en nuestra persona, en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando usted aprende las tablas de multiplicar? Usted las está leyendo y se están grabando en su interior. Se están quedando en su memoria. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Al comer de su fruto, su semilla también se sembró en ellos. ¿Por qué usted viene y busca la Biblia? Porque está la semilla del Espíritu en usted. ¿Por qué hay gente que lee libros de brujería, de hechicería, de satanismo? ¿Por qué rechazan la Biblia? Porque la semilla del Espíritu Santo no ha sido sembrada en ellos. Y nosotros rechazamos aquello porque no hay una mala semilla. Esto se lo expreso de esta manera para que usted lo pueda entender. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva, pero fue en una situación peor, en una situación mayor.
porque vino a afectar mucho más allá de lo que ellos pensaban. Primero, mire, vamos a entender esto, del por qué la semilla se quedó en ellos. San Lucas 8, del verso 10 y 11, dice el Señor, y Él dijo, fíjese, aquí también el Señor muestra una dualidad, dos tipos de personas en este pasaje. Y Él dijo, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas. Aquí el Señor nos está hablando del sentido literal y del sentido figurado que Dios usa para hablar, no solamente a través de su palabra, sino también por medio de las escrituras. Pero a los otros por parábolas, dice la palabra, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la buena semilla se está sembrando en nuestra vida. ¿Qué podemos esperar de una buena semilla? Pues un buen árbol. ¿Y qué podemos esperar de un buen árbol? Un buen fruto. Pero le vuelvo a repetir, dice el Señor que a nosotros, el Señor no generaliza. Había muchas personas delante de Él. ¿Y por qué Dios no les hablaba a todos? Porque dice, ¿sí?, que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lo que Dios quiere, especialmente en sus hijos, por medio de las parábolas, es provocar en nosotros ese amor, ese interés por su palabra. Las parábolas no las puedes ver, no puedes ver lo que está guardado en ellas, ni entenderlo, porque ese es un regalo de Dios. Eso es algo que Dios guarda especialmente ¿para quién? Para los que les interesa verdaderamente conocer los misterios del reino, no a todos. Hay mucha gente, lamentablemente, en la iglesia, en Cristo, que solamente vienen, escuchan y se van. No les interesa, no repasan el mensaje, no vuelven a agarrar la Biblia durante el tiempo que no están. No les interesan los secretos del reino. A ver, a mí no me quedó claro lo que dijiste. Obviamente no se lo voy a estar repitiendo, no podemos estar aclarando dudas porque son muchos. Pero para eso muchas veces se graba el mensaje. Para que aquel que le interese pues vuelva a repasar hasta que el Espíritu del Señor, como dice, usted no lo va a ver, ni lo va a entender por usted mismo. Porque es un secreto de Dios que Dios va a revelar. Entonces la semilla de la palabra se queda guardada cuando se ve, cuando se escucha. Y eso fue lo que le pasó a Adán. Génesis 3, 19 dice, cuando el Señor reprendió a Adán y a Eva, y les pone su castigo, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso es que el Señor dice o expresa, nos compara con tierra. Porque literalmente de la tierra fuimos formados. ¿A dónde se siembra una semilla? En la tierra. Por eso es que Dios nos compara las cosas de esa manera. La palabra es la semilla porque tú eres tierra. Por eso es que puede ser sembrada la palabra. El mismo efecto que si nosotros sembramos una semillita de cualquiera, de la misma manera la palabra de Dios, aunque no lo veamos, y cualquier otra palabra, cualquier otra palabra, se va a sembrar en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué pasa cuando a veces los hijos no se sienten capaces de realizar algo y viene el papá, viene la mamá y los motiva?
Los fortalece. No, tú sí puedes, mira, acuérdate, la vez pasada hiciste esto, hiciste aquello, es más difícil. Yo sé que tú lo puedes hacer, nada más ten paciencia, piénsalo bien. Y se sembró una palabra, ¿y qué sucede? Que el hijo realiza la actividad que él tenía en su mente por no poder lograrla. Así es como funciona, y así es como ha venido funcionando lo que Adán y Eva, sí, lamentablemente hicieron. Del mismo modo que se siembra una semilla en la tierra y crece un árbol, así, si se siembra la palabra en la mente o en el corazón de cualquier persona, crece, ¿sí? Así, desde Adán hasta el día de hoy, el árbol del conocimiento del bien y el mal está sembrado en nuestras mentes, en nuestros corazones, y sigue dando fruto. Por esto hacemos el mal que no queremos, y el bien que sí queremos no lo hacemos. Ahora entendamos lo que Pablo dice en sus palabras, en su carta a los romanos: no entiendo. Sigamos ahí en el libro del Génesis 3:22. Dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando Dios echa al hombre del huerto de Edén, le quita la posibilidad, ¿sí?, de resarcir su mal. Cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto de Edén, ¿pero por qué los saca? Lo hemos dicho. Es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos equivocadamente, o se juzga equivocadamente a Dios. Dios le da una oportunidad a Adán y a Eva y no la aprovechan. Esa oportunidad se llama arrepentimiento. Cuando Dios confronta a Adán con su mal y a Eva con su mal, ¿qué es lo primero que hacen? Se disculpan culpando a otros. Por eso es que Dios los echa del huerto de Edén. Lamentablemente con eso le quita también la oportunidad, pues, de cambiar su parecer, su decisión. Eso es lo que pasa, pero en Cristo, como le decía hace un momento, en Cristo Jesús las cosas cambian. Para que nosotros no vayamos delante de Dios, para que nosotros no estemos diciendo, ¿cuántas veces hemos leído este pasaje del apóstol Pablo? Y decimos, oye, o en nuestra mente o expresamos, decir, oye, si Pablo, que se hicieron muchos milagros, que fue un hombre tan usado por Dios, que prácticamente Dios lo levantó de la muerte. Porque dice que lo apedrearon y pensaron que estaba muerto, pero no sabemos si en realidad estuvo muerto y Dios lo resucitó o no. Pero cuántas maravillas vivió Pablo, y tú dices, oye, si un hombre así se atreve a confesar que vivía también en pecado, pues cuánto más yo, que no tengo tal vez un ministerio, que no sé, tal vez paso muchos días, o mi trabajo, convivo con mucha gente sin Cristo, y me dejo arrastrar, me dejo llevar, pues cuánto más yo. Es que Dios no nos dejó eso para justificarnos. Por eso le digo, en Cristo Jesús las cosas cambiaron. Para que nadie diga, es que por Adán, es que por Eva, es que por mi tío, perdón, por mi papá, por mi mamá, por mis abuelos. Porque el mundo nos ha enseñado así. Porque el mundo nos ha mentido, porque la gente ignora la palabra de Dios, ignora a Dios. ¿Y qué es lo que nos dicen? De tal palo, tal astilla.
El hijo es borracho no por el papá, pero sí por el abuelo. Y mire cuánta mentira hay que llega verdaderamente a ser grave. Llega a ser terrible lo que a veces recibimos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántas enfermedades según la ciencia? Y le digo según la ciencia, porque la palabra dice lo contrario. ¿Cuántas enfermedades según la ciencia se transmiten por la genética? La diabetes supuestamente es una de ellas. ¿Y qué es lo que hacemos? Inconscientemente muchas veces estamos culpando a mis papás de una enfermedad. Es que yo la tengo porque mi abuela. ¿Y cómo es que la enfermedad se saltó a tus papás y llegó a ti? Por eso le digo que según el mundo y según la ciencia, porque según Dios dice que cada quien pagará por su pecado. Así si tú vengas de 3 o 4 generaciones atrás de ti, todos fueron unos ebrios. Si tú vienes a Cristo, le crees a Cristo y sigues su palabra, ese mal no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tú vas a tener una vida diferente. Ellos pagan por su pecado porque así lo creyeron. Porque muchos siguieron el mal ejemplo de los papás. Pero cada quien habrá de pagar por su pecado. Y por eso es que en Cristo Jesús las cosas cambian. ¿Sí? Mateo 18:11 dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que nosotros, después de Adán y Eva, desde Caín y Abel, hasta nuestros días, se había perdido? Es precisamente esa oportunidad de poder decidir por nosotros mismos, de estar enfrente del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, y del árbol de la vida, y tomar nosotros nuestra decisión. Eso es lo que se había perdido. Pero no por causa de Dios, no porque Dios se le pasó o se equivocó. La misma palabra dice: si yo los dejo, no se arrepintieron, si yo los dejo así y comen del árbol de la vida, todo el tiempo van a estar así, sin la oportunidad de corregir su vida. Por eso Dios los echa del huerto, pero en Cristo Jesús, de una manera espiritual. Por eso lo que leímos al principio: el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida. También el apóstol Pablo lo confirma en la carta a los Romanos, dice, ¿sí?, que la ley es espiritual, que lo que Dios nos habla a través de su palabra, nosotros lo tenemos que ver reflejado, o lo tenemos que hacer de alguna manera espiritual, no literalmente. No tenemos que ir, le vuelvo a repetir, ir a buscar a dónde está escondido el huerto, ir a buscar dónde están esos 2 árboles para tomar mi decisión. Es de una manera espiritual, de una manera en que yo decida o seguir haciendo, buscando, seguir permitiéndole al pecado que juegue con mis miembros, olvidándome de Cristo, olvidándome de la oración, olvidándome de la palabra, o comer del fruto de la vida, que es Cristo Jesús, la palabra y la oración. Esos son los 2 árboles que Dios nos presenta constantemente, todos los días en nuestra vida. Hoy por la mañana recibíamos mensajes ahí en el grupo que estamos, y Dios ponía algo maravilloso en el corazón, y decía: si Dios te ha dado vida, es porque ya ha preparado un día
Ya porque ya trabajó para que todo este día estés con Él y Él te esté bendiciendo. Pero ¿quién se levanta y le dice, Señor, si ya me has dado vida, guarda mis pasos? Porque en nuestra mente no hay conciencia de lo que Dios hace mientras nosotros estamos quizá durmiendo. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos a Dios trabajando, preparando un día? Imagínese usted. Póngase un momento del lado de Dios. Toda la noche trabajando por sus hijos, para que cuando ellos despierten le digan, no, ¿sabes qué? No me interesa lo que tú planeaste. No, hijo, mira, es que yo planeé, ya preparé unos sándwiches, ya preparé un agua, ya todo está listo, vámonos, yo quiero ir a pasear contigo, vámonos al parque, allá nos la vamos a pasar muy bien. No, a mí no me interesa. Yo lo que quiero es estar durmiendo viendo mi celular. Todo lo que el papá o la mamá trabajaron durante toda la noche, para que usted cuando despierte lo desprecie. Y eso es lo que hacemos muchas veces, o la mayoría de las veces. Dice la palabra que Dios ya preparó las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. ¿Y cuántas veces nosotros mismos despreciamos el trabajo de Dios? Porque no hay conciencia. Porque nosotros no estamos viendo, le vuelvo a repetir, porque es espiritual. Pero eso va a ir cambiando y va a ir modificando nuestra vida. Nos va a ir guiando por los caminos que Dios ha preparado. Eso nos va a llevar al huerto, eso nos va a llevar a que nosotros tomemos nuestra decisión. Todos los días tomamos la misma decisión. Cambia de nombre. Tu voluntad, tus caminos, o la voluntad de Dios y su camino. El conocimiento del bien y el mal, porque vas a hacer bien y mal. Cuando tú tomas tu propia decisión, vas a hacer cosas buenas y vas a hacer cosas malas. Pero cuando tomas la decisión de Dios, Dios te garantiza que van a ser para vida. Y ahí es donde nosotros nos presentamos delante del huerto de Edén para bien y mal o para vida eterna. Eso es lo que nuestro soberano Señor Jesucristo vino a rescatar. En Cristo Jesús todos volvemos al huerto para que cada uno tome su decisión y no pague nadie por el mal de otro. Para que nadie diga por Adán y Eva, o por mi abuelita, o por mi mamá, o por mi papá. Por eso Dios les da conocimiento a todos, para que nadie tenga excusa. El mismo Señor Jesucristo en su tiempo en la carne dijo, si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero como les he hablado, no tienen excusa por su pecado. Por eso Dios todos los días, de esta manera espiritual, o trasladado a nuestro tiempo, cuando Dios nos da vida, nos presenta los dos árboles, o los dos caminos. ¿Por cuál camino quieres caminar? ¿Por el camino del bien y el mal? ¿O por el camino de la vida? Ya lamentablemente está en nosotros sembrado por Adán y Eva el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ahora por Jesucristo también podemos ver por la palabra, espiritualmente podemos ver también el árbol de la vida. San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino a la vida. Yo soy el camino que te va a llevar al árbol de la vida.
Pero ¿por qué no entendemos estas palabras de esta manera? Porque, le vuelvo a repetir, nuestra comunión e intimidad con el Espíritu Santo es muy pobre. Siguen las palabras de Dios en parábolas para muchos, sin claridad. ¿Y quién está pagando las consecuencias? Cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos justificado delante de Dios? Pero dice Dios, tú no tienes excusa porque yo te he dado mi palabra. Que tú le estés ignorando, esa ya es cosa tuya. Que tú no lo entiendas también es cosa tuya. Y esto no crea, jóvenes, niños, no crean que porque son jóvenes o son pequeños ya ustedes se salvan, ¿eh? Porque el mismo Espíritu que Dios derramó, en el que enseña, también lo ha derramado en todos los que se han bautizado. Dice la palabra que el Señor Jesucristo tenía 8 años y ya estaba metido en las, ¿cómo se llama? Bueno, en la congregación, y se admiraban de la sabiduría que tenía. 8 años y ya conocía la palabra de Dios. No empezó a conocerla, ya conocía de la palabra de Dios. Así que no hay excusa por pequeños, ¿eh? Ahora nos preguntamos, ¿por qué está el mal en mí? Pues porque seguimos comiendo o seguimos tomando la decisión equivocada, la misma decisión de Adán y de Eva. ¿Por qué sigo haciendo bien y mal? Porque, le vuelvo a repetir, todos los días Dios nos presenta, Dios nos pone delante del huerto y nos pone el camino del bien y el mal y el camino de la vida. Y así como Adán y Eva, no, yo voy por el camino del bien y el mal porque me conviene, porque es mi voluntad el camino del bien y el mal. Sé que voy a ver cosas buenas, pero también malas. Pero el camino de la vida es la soberana voluntad de Dios. Ahí no cuentas. Y usted dirá que qué de atractivo, qué de bueno tiene. Dice el Señor, le vuelvo a repetir lo que está escrito. Ese camino está preparado para puras cosas buenas. Dios ha preparado para que andemos en buenas obras. Solo buenas. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Y esto pasa, y lo vamos a ver más, si Dios nos permite, próximamente. Y esto pasa por lo que tenemos en la mente. ¿De qué llenamos nuestra mente y nuestro corazón? ¿Sí? Entonces seguimos tomando la mala decisión. Pablo decía, no entiendo por qué. Porque seguías tomando la decisión equivocada, Pablo. Porque seguías caminando por el camino del bien y el mal. Por eso el pecado seguía en Pablo, pero también el bien que Dios quería se manifestaba en Pablo. Porque Pablo seguía tomando su decisión. Y en esto pasamos a lo que vamos a ver, que dijimos al principio, el poder de la bendición y la maldición. Primero quiero que hagamos una comparación para que nosotros tengamos un conocimiento mayor. Fíjese, de los 2 árboles que nos muestra constantemente, todos los días, Dios, ¿sí? Es decir, el árbol de la vida es 100% bueno, para bien, para vida, para buenos frutos. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal es 50% bueno y 50% malo. Ahora, de este 200%, solo el 50% es malo. ¿Qué entendemos? Que el bien supera al mal al 3 por 1.
Aunque nosotros tomemos la mala decisión de caminar por el camino del bien y el mal, no al 100% nos va a ir mal. Es importante que entendamos cómo Dios, por eso es que Dios nos garantiza una victoria, nos garantiza las cosas buenas. Porque desde un principio el mal solamente es una cuarta parte de las cosas. Por eso dice que una tercera parte de los ángeles, solo una tercera parte, ¿qué quiere decir? Que hay 2 ángeles buenos que están a nuestro favor por un solo demonio. Y si a usted le agrega su persona, 2 ángeles y usted, por un demonio. Ahora, si hubiera 10 demonios, hay 30 ángeles. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Eso es lo que muchas veces seguimos ignorando o menospreciando de parte de Dios. Vemos que las cosas están mal en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro hogar, y no echamos fuera esos demonios, todos esos males. Lo tenemos por un tiempo pasajero, ya pasará, pero ahí sigue. Cuando Dios nos ha dado más para bien que para mal. Ahora veamos la bendición y la maldición. Hay 2 bendiciones más sobresalientes, por decirlo de alguna manera, en la Biblia por una maldición. Génesis 1, 27, 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, ahí está la bendición, y dijo: fructifiquen y multiplíquense. Esta es la primer bendición poderosa de Dios, que debe de estar guardada en nuestra mente y en nuestro corazón para bien. Si nosotros declaramos esta bendición, a las cosas buenas van a fructificar y obviamente se van a multiplicar. ¿Sí? Primera bendición, fructificar y multiplicar. Segunda, San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La segunda bendición, vida y vida en abundancia. No es solamente vida, vida y vida en abundancia. Es decir, físicamente y espiritualmente, que no les falte nada, aclaro esto. Porque hay mucha gente que toma esta palabra de Dios pensando que se va a volver multimillonario. Y cuando no suceden las cosas, lo primero es que renegamos a Dios, culpamos a Dios y dejamos a Dios, pero Dios aquí en su palabra no dice, no habla de dinero, habla de abundancia. Quiere decir que no te va a faltar nada en este mundo. Vas a vivir bien en Cristo y no te hará falta nada. También una bendición que lamentablemente está muy despreciada e ignorada por los hijos de Dios. Muchas veces nada más hablan al hermano. Eso es algo tremendo dentro de la iglesia. Dios limpie sus iglesias de este engaño, porque la gente nada más ve la unción de Dios en el pastor y en los líderes, porque son los que Dios ha puesto para guiar su vida, pero no entienden que el Espíritu nuevamente que ha sido derramado en él, también ha sido derramado en el más pequeño de la iglesia. Pero ¿por qué obra el poder de Dios solamente en los hermanos mayores? Pues porque lo creen y lo ponen por obra. Si nosotros declaráramos estas palabras de Dios en nuestra vida,
Nuestra vida sería distinta, pero muchas veces vamos a la comodidad de que sea el hermano, y si el hermano no tiene tiempo, o muchas veces caemos en el engaño que porque el hermano vino y oró una vez por mi casa, por mi negocio, por lo que estoy padeciendo, ya con eso va a ser suficiente. Pero por eso Dios nos muestra que somos como plantas, como árboles. Imagínense usted si sembrar una semilla y nada más una vez le echara agua, nunca va a crecer. De esa misma manera, ¿por qué no vemos manifiesto el poder de las bendiciones de Dios? Porque lo dejamos a una sola vez. El hermano es muy ungido por Dios, tiene mucho poder, que venga, que ore. Y la bendición dura un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque tú no la mantienes. Porque tú no sigues declarando la palabra de poder que Dios declaró. Ahora mire, vamos a ver la maldición. Mateo 11, del 11 al 14 y del 20 al 24 dice: Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente salieron de Betania. Cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Fíjese qué importante lo que está escrito, Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Sáltese al verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyera que será hecho lo que diga será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Podemos juzgar de una manera muy severa y legalista lo que el Señor Jesucristo hace. Dice que no era tiempo de higos, pero Dios en Cristo Jesús le pide higos y la higuera está seca. Eso es, Dios nos muestra que no tenemos ninguna excusa para que nosotros podamos justificarnos por el mal que hay en nosotros. Según sea la palabra de Dios, por eso es que le hablo a los niños y a los jóvenes mayormente. Tú te puedes comparar con esa higuera, eres joven, apenas estás creciendo, estás empezando a conocer, eres como esa higuera con unas florecitas, pero no has dado fruto, no por otros, porque tú tienes una Biblia, porque tú tienes una voluntad, porque tú tienes una libertad. No necesitas que mamá y papá te agarren y te lleven a la Biblia. No necesitas que nadie te explique. Lo que necesitas es mostrarle a Dios interés para que Dios te revele lo que está oculto. Por eso la severidad con la que el Señor, de esta manera, esta es una parábola. Dios lo muestra en la higuera, pero lo muestra a las personas pequeñas, espiritualmente también hablando, que todavía no maduran. Que Dios las juzgará con severidad. ¿Por qué? Por su pereza, por su apatía, por su religiosidad. No pienses que porque eres joven ya
ya te libraste, tienes excusa, o porque eres recién nacido en el Evangelio. Porque la misma palabra es para todos. Y Dios a todos habla con claridad. Y mire cuál es el castigo, se seca hasta la raíz. Pero ¿cuál es el poder? El mismo Señor le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. La condena para siempre, no le da una oportunidad. Y esa es una maldición de la cual también nosotros podemos hacer uso para el mal. Porque el Señor no maldice la higuera por su mal, no la maldice por sus florecitas. Manda que se seque porque no da fruto. Porque no tenía fruto. Y de esa misma manera Dios también castiga. Pero nosotros no estamos viendo el castigo de Dios, sino el poder de Dios. Gracias a Dios, porque también nos muestra que puede estar, esa maldición puede ser un castigo para nosotros, pero también nos enseña que nosotros podemos usar esa maldición para bien. Nuevamente vemos la bendición supera 2-1 a la maldición. 2 poderosas bendiciones y una poderosa maldición. Porque esa maldición nosotros la podemos usar para bien. Eso convierte en 2 maldiciones y una maldición para bien. Ahora aquí hay algo bien importante porque hay mucha controversia, hay mucha ignorancia en las iglesias con respecto de maldecir. ¿Podemos maldecir? Primera de Pedro 3, 8 y 9. Mire lo que dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pedro. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Aquí es donde la sabiduría de Dios nos muestra que podemos usar la maldición para bendición. El apóstol dice, no maldigan, no devuelvan maldición por maldición. Pero sí se puede usar el mal para bien. Hay que ser verdaderamente hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo para bendecir y maldecir, porque se puede también bendecir para mal y se puede maldecir para bien. Vamos a verlo también en la Biblia. Otra vez, vuelva al libro del Génesis 1:31, dice la palabra del Señor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Cuando Dios termina su creación, Dios le da un tiempo. Acuérdese de eso, bien importante. Dios permite que la creación se desarrolle, le da un tiempo y dice, Dios es perfecta, no hay mal en ella. Dice, es bueno en gran manera. ¿A qué se refiere con en gran manera? Que no tenía nada de malo. Ahora sáltese el Génesis 2:1-3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No que Dios bendijo al día,
sino que en el día séptimo bendijo toda la creación. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con todo ese bien que Dios había dado? Dios se da cuenta que todo es bueno, no tiene mal, y lo bendice. Pasado el tiempo, ¿qué sucedió? Génesis 6 del 1 al 7. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hay algo bien importante que podemos entender aquí. Lo que mucha iglesia cree y afirma, que Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer sobre la faz de la tierra. Aquí el Señor nos muestra que eso es un gravísimo error. Porque cuando el Señor echa a Adán y Eva de la tierra, dice: he aquí son como nosotros, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva son una creación, usted se recuerda, ya lo hemos dicho, hay una creación que se llama ex nihilo, que es una creación de lo que no existe. Y hay una creación, no recuerdo ahorita su nombre, que es de lo que existe, ex materia. Dios en el principio crea al hombre y a la mujer de lo que no existe. Y ellos conocían el bien y el mal. Y Adán y Eva, que son una creación ex materia, es decir, ya toma Dios del polvo que había en la tierra para darles vida, ellos solamente conocían el bien, pero lamentablemente también se contaminan. Por eso dice: ahora son como nosotros. ¿Y qué sucede o qué sucedió? Que la bendición, el bien que Dios le dio al hombre y a la mujer al decirle: fructifiquen y multiplíquense, tuvieron la oportunidad de hacerlo para bien y para mal, pero dice el Señor: los voy a destruir, porque lamentablemente ya solo lo hacen para mal. Y la bendición fructificó el mal. ¿Por qué? Porque se le dio un mal uso. ¿Sí? Génesis 8, del 14 al 22, dice la palabra: todavía Dios vuelve a dar una oportunidad, y dice: en el mes segundo, esto es lo que sucedió con Noé, ¿sí? En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra. Y nuevamente el mandamiento: fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra.
Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Dios olor grato, y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Muchos jóvenes que tienen la juventud como el mejor o el peor momento que Dios puede usar para llamarlos, para cuidarlos, para guardarlos, porque dicen: apenas estoy aprendiendo, tengo fuerzas, me quiero divertir, quiero conocer. Lo único que vas a conocer es el mal, porque estás en la peor etapa para guiar tu vida. Tú que te crees independiente, que ya puedes por ti mismo, Dios dice: es el peor momento para que estés solo. Dice la palabra: ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera o la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Lamentablemente, ¿qué pasó después con Noé? Vuelve enojado. Si usted no ha leído ese pasaje de la Biblia, se enoja y vuelve a maldecir la tierra. ¿Por qué las palabras de Noé tienen un poder tan grande? Porque Dios le entrega la tierra. Dios hace a Noé el soberano de la tierra. Él era el rey, para que usted me entienda. Y tenía un gran poder espiritual. Noé se enoja porque uno de sus hijos lo ve desnudo, y eso era un pecado muy fuerte en aquel tiempo. Y dice: maldito sea Canaán, Canaán. Maldice a Cam y la tierra de Canaán. Lo que Dios le había entregado limpio a Noé, nuevamente lo vuelve a contaminar. No sé cuántas cosas pudo haber hecho Noé. Quizás hasta haberle dado unos buenos varazos a Cam. Pero se enoja tanto que vuelve a contaminar la tierra. Nuevamente el bien multiplicó el mal. Pero cuando el mal se multiplicó, pues Dios lo limpia. Viene el diluvio, cambia Dios las cosas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el árbol de la vida? San Mateo capítulo 7, del 17 al 20. Por eso dice el Señor: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerás. Para trasladar esto a las personas, aquellos que desprecian a Dios y a su palabra, porque no se necesita. Dios no es una persona legalista, ¿sí?, que por fuerza quiera que lo reciban a Él. El mandamiento de Dios es hacer el bien. Hay gente que no conoce a Dios, que no busca a Dios, pero en su corazón está hacer el bien. Esa gente le agrada tanto a Dios como el que viene a Cristo y recibe el Espíritu Santo. Por sus frutos los conoces, dice el Señor. Y ellos serán juzgados por hacer el bien. Nosotros por la fe en Cristo, pero ellos por haber obedecido las leyes de Dios, que es hacer el bien. Por esto dice el Señor: todo buen árbol da buenos frutos,
para que tú sepas constantemente, para que en tu autojuicio tú te des cuenta cómo estás delante de Dios. Tienes que ser honesto. No tienes que ir a preguntarle a nadie más. Tú te vas a dar cuenta por ti mismo si estás caminando o estás comiendo por el camino o el árbol del bien y el mal, o por el camino de la vida, el árbol de la vida. Porque por los frutos que hay en ti, ¿cómo eres con los demás? ¿Qué tanto buscas a Dios a través de su palabra, a través de la oración? Porque como te vuelvo a repetir, cada día tienes esa oportunidad. No podemos estar culpando a nadie más. La razón del bien y el mal en ti es que mantienes el mal árbol. La solución es maldecirlo. Si maldices el árbol y el fruto del mal en ti, bendices y se levantará el árbol de la vida. Pero mira cómo es escrito: nunca jamás. Por el poder de las palabras tú vas a maldecir: Señor, nunca jamás vuelva yo a comer o a caminar en el mal. Que mis caminos, que mis pasos, mi mente, mi corazón, Señor, me lleven por el camino de la vida. Nunca jamás vuelva yo a caminar por el bien y el mal. Porque ciertamente que habrá buenas cosas, pero también malas. Pero las buenas cosas no te van a servir para vida. Y las malas sí te van a servir para muerte. Porque las cosas buenas nada más las disfrutarás, pero las malas te matarán. Y sin embargo, el camino de la vida, dice el Señor, por buenas obras andarás, buenos frutos darás. El camino de la vida tiene tres cosas maravillosas, que es la voluntad de Dios. Es bueno, perfecto y agradable. Eso es lo que tenemos que recordar. Porque muchas veces, como no lo conocemos, pensamos que Dios nos va a llamar nada más para estar perdiendo el tiempo. Es que solamente tengo que estar orando, es que solamente tengo que estar leyendo la Biblia, es que solamente tengo que predicar el Evangelio. No. Dios también te va a llevar a cosas agradables, que vas a disfrutar. Todas las cosas en Cristo Jesús tienen que ser agradables. Aun aunque muchas veces sea una prueba, sea una lucha, tú te vas a dar cuenta que lo estás disfrutando. Porque Dios no miente. Pero la maldición tiene que ser para bien. Que se seque el mal para que yo ande en el bien, en el camino de la vida. Romanos 11, 16 al 22 dice la palabra: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son la rama. Mire qué importante. ¿Qué dice? Si lo primero es santo, si lo primero que tú hagas en el día es agradable a Dios, también lo será todo el día restante. Si lo primero que tú haces al despertar es orar, es encomendarte a Dios, el resto del día será así. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo livor silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo,
No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No es que tú atraigas el bien o la presencia de Dios. No es para que tú digas, hoy sí quiero estar con Dios, mañana quiero estar sin Dios. Dios es el que te da vida, no tú. Pues de las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, lo que le decía hace un momento, jóvenes. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste injertado contra del que es por naturaleza olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Mire cómo no es cosa de nosotros, sino de Dios. Y si lo primero lo santificamos, Dios dice, yo voy a santificar el resto. Jesucristo es el tronco y la raíz, es decir, el árbol. Los hijos, las hijas son las ramas, y el Espíritu Santo es el fruto. San Juan 15 del 1 al 6 dice, yo soy la vid verdadera. La vid es un árbol pequeño y mi Padre labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo soy el árbol y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Aquí el Señor nos muestra claramente el sentido figurado de las cosas. Él es el que sustenta y el que alimenta, y nosotros los que extendemos la bendición de Dios. Gálatas 5, 22 al 25 dice el Señor, mas el fruto del Espíritu. Primeramente el fruto de Dios tiene que estar en nosotros para que nosotros juzguemos cómo estamos en Cristo. Aquí Dios nos muestra una lista, mas el fruto del Espíritu es amor. Pero ya lo he dicho muchas veces, no el amor del mundo. Esto no se trata de correspondencia, se trata de tolerancia. Es amor, gozo, paz no solamente cuando las cosas están bien, mayor cuando las cosas son de una manera difícil, porque ahí mostramos nuestra confianza en Dios. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu o con el Espíritu nuevamente, si esto lo hacemos día con día, encomendándonos a Dios, reconociendo que Dios ha trabajado y preparado un día, estando conscientes, no hagamos vano el trabajo de Dios. Señor, si tú ya trabajaste por mí, para que este día yo ande en obras buenas, guía mis pasos. Ilumina mi mente, Señor, y mi corazón para que yo entienda por dónde debo andar y así ande. Durante un tiempo Dios permitió el bien y el mal en ti por un propósito. Hebreos 1, 8 y 9 dice, mas del Hijo dice, aquí no está hablando del Señor Jesús, le está hablando usted, mas de usted dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cómo podrías amar el bien y aborrecer el mal si no los hubieras conocido? Ahora tú estás consciente, ahora estás entendido de que caminar entre el bien y el mal puede que tenga cosas favorables, agradables, pero también habrá cosas desagradables, difíciles, duras para tu vida. Cosas que Dios no quiere porque trabajó para ti, preparando un camino de vida. Ahora por eso le repito, la elección es de cada uno de nosotros. Ya no podemos culpar a nadie. Ni siquiera podemos culpar nuestra juventud o nuestra niñez o nuestra ignorancia. Deuteronomio 30, del 11 al 19, dice el Señor, porque este mandamiento, lo que Dios te ha hablado hoy, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca de ti está la bendición y la maldición. La maldición para el mal y la bendición para el bien. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Aquí es la misma oportunidad que le dio a Adán y Eva. Porque yo te mando hoy que ames a tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Mas si tu corazón se apartara y no oyeras, y te dejaras extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras, yo les protesto hoy que de cierto perecerán. No prolongarán sus días sobre la tierra a donde van, para entrar en posesión de ella. Y mire qué tremendo lo que Dios pone. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire la grandeza del amor de Dios. No solamente si usted obedece, Dios promete guardar el fruto de su vientre, sus hijos.
Qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios, para que nosotros tengamos un entendimiento pleno si nos conviene seguir caminando por el bien y el mal o buscar la vida en Cristo Jesús. Vamos a terminar en el nombre del Señor. Del árbol, las ramas y de su fruto, Dios dice, Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cuidado con nuestra decisión. Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mateo 12:33. O hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto lo conocerán. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todo aquel que escucha, que oye y entiende la palabra, tiene que fructificar. Juan 12:24 dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y terminamos. Romanos 16:19 dice el Señor, porque su obediencia ha venido a ser notoria para todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. Que no estemos buscándole lo bueno a lo malo, ni estemos haciendo de lo malo bueno. Que seamos sabios, que seamos entendidos, que si nosotros decidimos caminar por el camino del bien y el mal, estamos nosotros mismos exponiéndonos a ser usados por el pecado. Pablo dice, el pecado está en mis miembros. Si yo camino por donde hay pecado, lo más seguro es que en algún momento de mi caminar, el pecado se apodere de mí y yo haga lo que no quiero. Pero si yo decido caminar por el camino de la vida, que es nuestro soberano Señor Jesucristo, dice la palabra que en Él no se halló pecado. No hay pecado, y que Él ninguna comunión tiene con el mal ni con los demonios. Cada uno de nosotros tiene una libre decisión todos los días. Démosle gracias al Señor Jesucristo por esa oportunidad.